Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Ofrecemos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Para el Instituto de Investigaciones Culturales Museo es un honor contar con su presencia. Recibimos con mucho entusiasmo a quienes nos acompañan, medios de comunicación, estudiantes de distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil, público en general, docentes y, por supuesto, nuestras autoridades y personal del LIC Museo. Agradecemos sobremanera haber respondido a la convocatoria para el evento que hoy llevamos a cabo. Tenemos el gusto de presentar la culminación de un minucioso y acucioso trabajo que el Laboratorio de Géneros del LIC Museo llevó a cabo durante 2017 y 2018 y que ha tenido por objetivo formar un documento base para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en nuestros espacios universitarios. Es pertinente aclarar que no se trata, en forma alguna, de un documento oficial o final, sino de una propuesta o punto de partida desde el que se puede concretar lo más pronto posible la ruta que la universidad pueda adoptar para atender estos casos de violencia de género. Así, pretendemos que el documento permita no solo discutir y reflexionar en amplitud sobre las violencias cometidas en su mayoría contra las mujeres, sino que también se busca presentar las bases de un trabajo colegiado. De esta manera, aprovechamos este espacio para convocar a la población universitaria a sumarse al trabajo que se ha iniciado desde el Laboratorio de Géneros para formar, en conjunto, una propuesta de protocolos de atención, prevención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en la UABC. Tendremos a continuación una corta presentación visual, luego de la cual volveremos aquí al frente e invitaremos a la doctora Lilian Paola Ovalle a pasar al estrado para atender las inquietudes derivadas de dicha presentación. Entonces les dejamos ahora con un video que hemos preparado y luego volvemos con la doctora. Protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual y discriminación por razón de géneros en la Universidad Autónoma de Baja California. Documento base. Durante casi 2 siglos se ha discutido y reflexionado sobre la calidad de vida de las mujeres. ONU Mujeres reconoce la existencia de vacíos legales a través de los cuales siguen cometiéndose delitos contra las mujeres en todo el mundo. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer realizó una serie de recomendaciones para garantizar el enjuiciamiento y castigo de quienes cometan delitos de violencia contra la mujer. Funcionarios públicos y profesores, entre otros, tendrían que estar familiarizados con las disposiciones jurídicas aplicables y ser sensibles a las situaciones de violencia que rodean a las mujeres. Asimismo, se recomienda que el acoso sexual sea tipificado y reconocido como una forma de violencia contra la mujer que puede tener lugar en los ámbitos laborales, escolares y de servicios, entre otros. En este sentido, en la UABC ha quedado pendiente la conformación de mecanismos, vías y estructuras que atiendan y resuelvan los casos de personas que laboran o estudian en la universidad y que sufren de hostigamiento y acoso sexual, particularmente mujeres heterosexuales, además de atender a los casos de discriminación por géneros o por orientación sexual distinta a la heterosexual. Atendiendo a esto, el Grupo de Trabajo del Laboratorio de Géneros del LIC Museo ha presentado el presente documento base que permita la formación de un protocolo de atención para casos de acoso y hostigamiento sexual y discriminación por géneros en la UABC. Para la elaboración del presente documento, el Grupo de Trabajo del Laboratorio de Géneros del LIC Museo estableció las siguientes directrices. Por un lado, se llevó a cabo una revisión detallada de la legislación universitaria, así como de la estructura orgánica. Esto permitió identificar los reglamentos y las instancias que podrían, de alguna forma, atender a los casos de acoso y hostigamiento sexual, así como a las discriminaciones por géneros. Para la recolección de información se llevó a cabo una fase de trabajo de campo que ha consistido en la entrevista de 19 personas que laboran como funcionarios y funcionarias que ocupan cargos directivos en departamentos y coordinaciones y en direcciones de institutos y facultades en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Para lograr este cometido, se construyó una guía de entrevistas estructuradas en 5 temáticas. 1. Perspectiva de géneros
en la UABC desde la visión de sus autoridades. Aquí se sintetiza el cúmulo de referencias con las que cuentan las personas entrevistadas sobre el significado conceptual del género y la diversidad de identidades de género que se reconocen actualmente. También se expone lo relativo a la centralidad que ocupa en la vida social y cultural la equidad de géneros. 2. Discriminación. Esta dimensión permitió establecer los criterios de inclusión con los que cuenta el personal directivo de la universidad, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades para analizar desde la crítica feminista una institución basada en una perspectiva masculina que por razones desconocidas para la mayoría de las personas entrevistadas no ha contado con una mujer rectora. 3. Hostigamiento sexual. Como una categoría central, habla de las consideraciones que permiten identificar actos sexuales y lascivos no consensuados y que están mediados por una relación de subordinación. 4. Acoso sexual. Nos habla de la información con la que cuentan las personas entrevistadas sobre las características que reviste la práctica recurrente y abusiva de índole sexual que tiene efectos serios en la salud física y psicológica, pero también en las relaciones personales y el rendimiento escolar. 5. Reglamentación universitaria. El equipo de trabajo concluyó que la inclusión de esta dimensión de análisis debía ser una obligación, puesto que el personal directivo es a quien se le hace del conocimiento en primera instancia de casos de hostigamiento y acoso sexual y discriminación por géneros. Se espera, además, que puedan ofrecer tanto las vías como los mecanismos apropiados para atender estos casos. De igual forma, se ha llevado a cabo una serie de entrevistas con personas que han declarado haber sufrido episodios de violencia sexual y de género, y también se llevó a cabo una revisión de redes sociales toda vez que han servido para las denuncias públicas. Por otro lado, se llevó a cabo un análisis sobre la condición de violencia hacia las mujeres y las personas LGBTTI. Más allá de contextualizar, hemos querido mostrar el alarmante panorama de violencia y discriminación en el que viven mujeres y personas no heterosexuales y con identidad de género distinta a la heteroatribuida. ¿Cómo puede ser conformado el protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en la UABC? Propuestas para operacionalización del protocolo. 1. Para la implementación y vigilancia en el cumplimiento de este protocolo, debe crearse una comisión para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual, teniendo en cuenta que tanto la Ley Orgánica como el Estatuto General de la UABC establecen principios de autonomía y gobierno propio. Será necesario, sin embargo, atender a las rutas pertinentes para su creación. 2. La comisión puede tener sede en el espacio universitario. 3. La comisión puede conformarse por un elemento del personal académico y por otro del estudiantado de cada unidad académica y que preferentemente cuenten con una perspectiva de género. 4. La comisión analiza y propone, en su caso, la conformación de distintas subcomisiones o grupos de trabajo para atender aspectos particulares que necesitan de un acompañamiento especial. 5. La comisión no tiene atribuciones estatutarias, pero cumple con el régimen de autonomía universitaria. Por tanto, atiende, acompaña, orienta y vincula con la instancia correspondiente a cada denunciante. Mecanismos, gestiones y procedimientos. 1. De las denuncias. A. Se atenderá cada caso de forma respetuosa y se actuará con diligencia, prontitud y discreción. B. Quien reciba la denuncia o queja deberá evitar la revictimización ofreciendo comprensión y empatía. C. Los hechos relatados se transcribirán con total fidelidad, sin alteración alguna y con las formas técnicas apropiadas. D. Permitir acompañamiento de segundas personas. E. Ofrecer condiciones de confidencialidad y apoyo institucional. F. Obtener consentimiento informado para grabación de entrevistas. 2. Recepción de las denuncias. A. La recepción de las denuncias o quejas podrá realizarse en todo momento siempre que el horario institucional así lo permita. Sin embargo, y para efectos de respaldar a cada víctima,
puede hacerse uso de los medios electrónicos para contactar a la comisión. B. Las denuncias o quejas deberán recibirse en los términos de la no discriminación. 3. Valoración de las denuncias. A. Se parte de la premisa de que la denuncia es veraz. B. Las denuncias tendrán una valoración cualitativa que quedará a cargo de profesionistas del derecho y de la salud. C. Las personas encargadas de la valoración deberán garantizar la privacidad, resguardar la información y evitar su difusión o diseminación. D. Cada valoración deberá realizarse desde una perspectiva de género. 4. Medidas de protección. Se garantizará una prohibición de represalias aplicando, según sea el caso, los artículos del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, el Código de Ética o cualquier documento reglamentario de la universidad que otorgue el máximo beneficio para quien denuncia o interpone la queja. 5. Acompañamiento. A. Derivada de la valoración inicial, se ofrecerá gestión para apoyo psicológico, legal o el que requiera la persona denunciante. B. Se informará de los procedimientos y de las alternativas para la resolución de cada caso, acuerdo o mecanismo formal. 6. Contención. A. En caso de urgencia se ofrecerá apoyo psicológico inmediato. 7. Acciones para la prevención. A. El comité, en sintonía con las políticas universitarias y los planes de desarrollo institucional, establecerá acciones permanentes de concientización con el fin de que la población estudiantil identifique los elementos que componen el acoso y el hostigamiento sexual y la discriminación por géneros. B. El comité, en sintonía con las políticas universitarias y los planes de desarrollo institucional, establecerá acciones que fomenten una cultura de la denuncia y de la igualdad. C. Se establecerá un registro de casos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a atender cualquier inquietud o cualquier pregunta o interrogantes que tengan para la doctora Paola Ovalle como para un servidor. Quien quiera participar. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras se animan con alguna pregunta, les queremos contar que una de las partes de esta metodología tenía que ver con hacer como una especie de bola de nieve para identificar víctimas que hubieran puesto su denuncia. Lo que encontramos allí, digamos que corroboraba lo que habíamos visto en la parte de las entrevistas con las partes de directivos, rectoría, donde de pronto sí había una digamos, buenas intenciones institucionales de dar respuesta a estas denuncias. Sin embargo, también cuentan las personas con las que nos estuvimos entrevistando que a pesar de haber sido atendidas, se sintieron muchas veces incluso revictimizadas, ¿no? Sí, fueron atendidas, fueron escuchadas, pero muchas veces la forma como se les preguntaba o se indagaba el contexto, se veía como mayor preocupación por que si estaba tomando, que por qué denunció tan tarde, o sea, como todos estos comentarios que sabemos que no son digamos exclusivos de esta institución, sino que ya sabemos que es una forma continua de muchas veces revictimizar a la víctima o incluso criminalizarla, no hacerla responsable de lo que sucedió o de lo que está sucediendo, o tratarla, digamos, como con sospecha, o sea, como que tienes que llevar muchas pruebas para poder mostrar el acoso o el hostigamiento del que fuiste víctima. Entonces, una de las partes ahorita vieron que se plantea en este protocolo es que la forma como van a ser recibidas estas denuncias tiene que ser primero, pues, considerándolas veraces. Vemos, por ejemplo, los resultados que van arrojando los primeros resultados, por ejemplo, en la UNAM, que fue una de las primeras instituciones que tuvo un protocolo de actuación y que empezó a generar como un registro de las denuncias.
allí muestran el mínimo así, o sea, casi nulo caso de denuncias que sean denuncias falsas, ¿no? Porque a veces también está como este mito de que para vengarse del maestro o para vengarse del compañero van y hacen estas denuncias. Entonces los datos están allí realmente. Las mujeres las mujeres o los hombres, las personas víctimas de discriminación, de acoso y hostigamiento, es muy difícil decidirse primero a verlo, ¿no? A identificarlo, porque también sabemos que existe como esta cultura que naturaliza estas prácticas. También otro elemento creo que es importante destacar es que el problema no se presenta de la misma manera en todas las facultades. Hay facultades donde realmente el problema es mucho más agudo, por ejemplo en las áreas de medicina, donde el acoso y el hostigamiento hacen parte, digamos, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que entran, que está tan naturalizado que es mucho más difícil que lo identifiquen y que lo vean como o que denuncien. Y pues otras facultades donde de pronto se veían que estas problemáticas habían sido digamos enfrentadas, ¿no? Incluso vimos facultades donde ha habido a partir de estas denuncias despidos de maestros. Entonces no es como que no se está haciendo nada en la UABC, tampoco es como que tenemos un gran panorama donde este problema no existe, pero más bien es la urgencia de que haya un protocolo de actuación, de que la forma, los caminos y la forma como son recibidas las denuncias y atendidas las víctimas no sea por las buenas intenciones o por la intuición o del director o del psicopedagogo o del abogado al abogado general al que le lleguen las demandas, sino también el que ya haya una comisión con perspectiva de género encargada de tomar esas denuncias, hacer un registro y realmente ver que se sigan los procedimientos adecuados para que las víctimas no sean revictimizadas. Conocemos el caso, por ejemplo, de chicas que fueron abusadas incluso sexualmente por compañeros de su carrera y que, digamos, el manejo que se le dio fue como fue afuera no fue en el ámbito, no fue en el campus, aunque eran dos miembros de la comunidad educativa, y hubo alcohol y hubo estas cosas, entonces no actuaron como debían. Finalmente las víctimas han tenido que retirarse de la universidad, que es súper grave, que además de que viviste este acto de extrema violencia, tengas que dejar tus estudios para no seguirte viendo con el victimario. Entonces, en estos protocolos, por ejemplo, lo que hemos revisado también en los protocolos en otras universidades, la responsabilidad de la universidad no termina en donde está el campus, sino que tiene que ver con la comunidad educativa, con los miembros de la comunidad educativa, aunque los hechos sucedan fuera del establecimiento. Entonces, por ejemplo, todas estas dudas que están allí se resuelven solamente a partir de un buen instrumento de protocolo, que logremos. También el protocolo tiene esta parte de prevención, ¿no? de ya nuestra labor de educar para decir que muchas de estas prácticas que vemos como naturales, o es que así es en ingeniería, o es que así es en medicina, o así es en el área de salud, no tienen que ser así, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sí, fue como muy doloroso, impactante ver la parte de las víctimas y cómo están siendo tratadas en este momento con los protocolos que hay, las pocas que se atreven a denunciar. También esperamos que a partir de la existencia de unos protocolos, pues las denuncias aumenten y de alguna manera los sujetos y las sujetas que consideran que pueden generar estos comportamientos de discriminación, de acoso, de hostigamiento, sepan que están en un territorio, digamos, con una tolerancia cero a este tipo de prácticas. ¿Alguien tiene una participación? ¿Alguna duda? ¿Existe disposición de las autoridades a conformar la comisión y a aplicar el protocolo? O sea, ¿qué tan cerca estamos de que esto se vaya a tomar en cuenta y se vaya a aplicar y se vaya a unificar la atención a las víctimas?
Bueno, yo creo que para eso necesitamos la presión de toda la comunidad estudiantil. Sí sabemos, por ejemplo, que de las propuestas de rector que existían, habían algunas donde tenían específicamente allí explícito su intención o su propósito, su objetivo de trabajar la perspectiva de género, seguir trabajando con la equidad. No hemos tenido todavía el acercamiento con la nueva rectoría, sabemos que en su proyecto no estaba visible este panorama y pues eso hace que sea mucho más importante que contemos con el apoyo, con la participación, con la presión de toda la comunidad educativa para saber que realmente no es algo que es optativo, ¿no? Es una ley que se tiene que cumplir, las instituciones tienen que tener estos protocolos y bueno, y que lo que hemos logrado, te digo, cuando nosotros veíamos este primer diagnóstico, cuando entrevistamos a los directores, a la gente en la coordinación, veíamos un panorama en ese momento, digamos, favorable. Vemos que, por ejemplo, en esta nueva configuración, pues se acabó un poco con esa paridad de género que teníamos con las coordinaciones de rectorías y vicerrectorías anteriores. Entonces, realmente estamos como estableciendo estos primeros puentes de comunicación con esta nueva rectoría y pues esperamos que el camino fluya para estos protocolos y en general pues para todos los temas que tengan que ver con equidad de géneros. ¿Alguien más? Mira, lo que yo puedo decir, por ejemplo, con las entrevistas que realizamos aquí en Rectoría, que es donde están básicamente todo el personal de direcciones, ¿no? Hay muy buena disposición, o había muy buena disposición de la gente que entrevistamos para impulsar un proyecto como este. Entonces, eso digamos que nos pone muy cerca, pero nosotros suponemos que también para esta nueva administración, esta nueva gestión de rectoría también hay muy buena disposición. Suponemos, todavía no hemos, como dice Paola, no hemos tenido un acercamiento con ellos. Pero creo que eso nos pone en condiciones como para impulsar un proyecto como este. La otra cuestión es que sí creo que tendría que ser un trabajo bien colegiado, si no solamente, como ustedes saben, que ha impulsado el laboratorio de género, sino que sea un trabajo con otras facultades, ¿no? Y con otras licenciaturas. Porque como decía Paola, de repente tenemos licenciaturas en donde el acoso es supernaturalizado. Entonces no hay ni siquiera una oportunidad de que se pregunte si eso es acoso o no es acoso. La gente usualmente, las mujeres sobre todo, dan por sentado que las relaciones con los hombres son así. Entonces habría que hacer un trabajo muy eficiente, muy bueno para hacer saber, hacer entender a la gente qué es el acoso y qué es el hostigamiento, ¿no? Pero creo que si hacemos un buen trabajo colegiado de otras facultades con nosotros, tendremos más oportunidad de que en el corto plazo podamos contar con un protocolo. Además de la comisión que proponen, van a proponer capacitación para el personal de la UABC en todos los niveles, porque muchas veces ya son las 9, 10 de la noche y los únicos que están en el campus son algunos maestros y los conserjes. Entonces, esta es una información que tiene que permear a todo el personal, no nada más a los estudiantes y a la gente que va a estar atendiendo directamente a las víctimas, ¿no? Sí, digamos en el protocolo, sobre todo en el área de prevención, tiene que ver como esta capacitación también. Por ejemplo, ya hay algunas facultades donde tienen como optativa, digamos, la perspectiva de género o cursos que tengan que ver con géneros. También eso es algo importante, ¿no? Que tanto la capacitación para docentes, personal administrativo, incluso personal de conserjes, porque de las víctimas que digamos que alcanzamos a rastrear o entrevistar, algunos también tenían que ver con casos con los conserjes o con los guardias. Entonces, digamos que esto sí tiene que ser algo que permee, no podemos hablar de una prevención sin que no se conozca, y también que estos cursos para, digamos, en el currículo
que son los que finalmente van a permitir que no los sigamos viendo como contextos naturales de relaciones entre los géneros, tienen que realizarse y están previstos en la parte de prevención. La pregunta. Bueno, pues si no tienen alguna otra inquietud, una pregunta, o si quieren denunciar incluso algún caso de hostigamiento, estamos aquí para lo que ustedes consideren. Y pues daríamos entonces por terminada la sesión y les invitaremos a que se queden a la mesa de diálogo que sigue, que va a ser muy importante, que es muy importante y que va a ser muy interesante. Agradecemos mucho su presencia y si alguien quiere consultar el documento, bueno, lo pondremos a disposición de ustedes. No lo podemos circular todavía, pero yo creo que sí personalmente sí los podemos hacer para que lo consulten, ¿no? Muchas gracias.